lujazo. Pase, ministro, con tranquilidad porque esto es streaming y está... Buen día. Todo está permitido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Gracias. Sí. Puede ponérselo como no, ¿eh? También puede estar sin lo que usted prefiera. ¿Prefiere auriculares o no? No, ahí está. Nosotros no nos pusimos. Bueno, gracias por estar en este estreno. Placer, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. ¿Estuvo en un streaming alguna vez? No. ¿La primera vez? Qué lujazo, chicos. Primer streaming que visita el ministro de Economía. Acá estamos, en la casa. El estreno en la casa. Espectacular. Mientras, acá nos están llegando muchos mensajes. Muchas gracias por los buenos augurios para este inicio. Bueno, a ver, ministro, sabemos que sus tiempos son acotados, así que vamos a aprovechar al máximo esta charla. Empezamos hablando de precios, ¿le parece? Hablemos de precios. Bueno, en estas últimas semanas llegaron listas de precios con aumentos, sobre todo en alimentos, en algunos puntos también en automotrices. Lo cierto es que después de un tuit suyo, específicamente, dieron marcha atrás esas listas de aumentos. ¿Qué está viendo en este último tiempo? ¿Están llegando más aumentos? La verdad que poco. Por lo que vemos, el proceso de desinflación continúa. Abril debiéramos tener un mes que, a pesar de la liberación del tipo de cambio y que muchos especulaban con que podía ser un mes de 4 o 5% de inflación, a nosotros los números nos dan que va a ser más bajo que marzo. Pero sobre todo no nos focalizamos tanto en el cortísimo plazo, porque cuando vos haces las cosas que nosotros estamos haciendo, la inflación va a colapsar en Argentina. Es un tema de tiempo, predecir el cuándo es más difícil, pero es un proceso que va a pasar inexorablemente. Y un poco está en nosotros el explicar y que el empresario mismo, los comerciantes, entiendan que estamos en otra Argentina, ¿no? Ese ajustar antes. ¿En qué sentido? Y en Argentina, como dijimos ya muchas veces, por ejemplo, cuando hicimos ahora la salida del cepo, y naturalmente pasó esto que contabas vos. O sea, siempre pagó ajustar precio por las dudas. Hoy eso no paga más, porque vos ajustás precios y te quedás afuera de mercado, empezás a perder market share. Entonces, ¿Pero por qué? Porque la gente no lo convalida. Claro, inevitablemente te va a pasar eso. Antes vos te tomabas ese margen y como la economía estaba desordenada, ¿sí? La nominalidad mismo, el exceso de pesos te convalidaba esas subas. Hoy, como nosotros no imprimimos pesos, si vos subís precios injustificadamente, la demanda de tus productos inexorablemente va a caer, y además nosotros vamos a alimentar la competencia para que eso, se produzca más rápido. Entonces, estamos en un modelo que es exactamente el opuesto al modelo kirchnerista de los últimos 20 años. Ahora, esa competencia ya de alguna manera se está alimentando, se abrieron las importaciones, se están viendo más productos importados. Sin embargo, Argentina sigue siendo cara en dólares. Yo veía el clásico que vemos los periodistas después de un fin de semana largo, es cuántas personas se fueron en fin de semana largo, no solamente dentro del país, sino ahora estamos todos poniendo siempre la lupa en Chile. ¿Cuántos argentinos se fueron a comprar a Chile porque le es más barato? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es una buena pregunta. A ver, es siempre como todo, es comparado con quién, ¿no? O sea, ¿Argentina está cara en dólares? No, yo no creo. Está definitivamente más cara en dólares comparado con la Argentina que nos dejaron. Pero siempre explico que un país barato en dólares es la contracara de un país que le va muy mal. O sea, no es una casualidad que Argentina estaba excesivamente barata en dólares cuando nosotros asumimos, porque heredamos la peor situación económica de la historia. Entonces el tipo de cambio refleja eso. Eso no está bueno. Eso es salarios miserables en dólares y empresarios ricos. Una desigualdad tremenda, una pobreza que llega al 50 y pico %.
Nosotros buscamos otra Argentina, que es que el asalariado cobre un sueldo razonable, bueno en dólares, que se pueda tomar vacaciones como tiene que ser y como es en cualquier país normal. Entonces vos me comparás, claro, los precios contra lo que era hace un año, como pasó muy poco tiempo, porque esto hay que decirlo también para que se entienda. Lo que se esperaba era lo peor, ¿sí? Primero, la situación de hoy, inexorablemente, es muchísimo mejor que hace un año. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, sí, nadie puede negar eso. Ahora, si lo comparás contra lo que se esperaba un año y medio atrás, sí, ya es infinitamente mejor, porque recordá que hace un año y medio todos esperaban hiperinflación y demás. Entonces, como esta normalización se produjo en un lapso de tiempo muy corto, porque nosotros hicimos las cosas de manera muy rápida, sí, entonces es como choqueante. Ahora, no es que Argentina es cara en dólares, qué sé yo fui a Uruguay, hará cosa de un mes, los autos son mucho más caros en Uruguay que en Argentina. Es cierto. Mucho más caro. Vos me decís Chile. Ahora la ropa, claro, en Chile, por ejemplo, claro, es mucho más barata que en Argentina. Obvio, pero Chile empezó con esta transformación hace 40 años. O sea, Chile nos lleva 40 años de trabajo en esto. Entonces, sí, naturalmente, Chile está en una situación donde hoy puede darse, digamos, lujos que nosotros todavía no, porque recién estamos hace un año y medio corrigiendo esto. Ahora, danos 4, 8, 10 años y nosotros vamos a llegar ahí. Y puntualmente lo que hace parecer también a Argentina un país caro, vos decías recién la indumentaria. Sí, claro, hay cosas que son muy representativas como la indumentaria, calzado y demás, que eso sí está caro. Y eso está caro, entre otras cosas, porque todavía la gente lo convalida y porque todavía la competencia no llegó a entrar. Porque eso tarda, es un proceso que tarda, tienen que conseguir lugar en un shopping, tienen que traer las marcas, estás en diferente estación. Los géneros, o sea, los géneros, sí, son todas cosas que llevan tiempo. Pero te digo un caso particular. Me contaba el dueño de una marca de ropa conocida, sí, trae las remeras de Bangladesh, las compra en $3. Las trae en Argentina, acá le cuesta, o sea, está en $5, $4.50, 5. Las vende a 50. Tiene un margen. Trae a 5, las vende a 50. Sí. Y se lo pagan, o sea que, digamos, está bien. ¿Pero por qué las vende a 50? Porque se lo pagan. ¿Porque se lo pagan o porque también tiene una presión impositiva en Argentina muy alta? No. Cuando te digo que trae, o sea, cuando le cuesta 3, con todos los aranceles y todo, la llega acá a 5. A 5. Acá se las pagan 50. Es el caso que yo ponía también de otra casa de ropa que vende una campera que ellos producen acá a $500 y la venden en Chile a 250. Y vos decís, pero no entiendo, la producís acá y la vendés en eso Chile de hecho a la mitad. Pasa mucho. Obvio. Marcas argentinas que son más baratas en Chile que en Argentina. Y porque si la pone a 500 en Chile, no la vende, porque en Chile hay competencia. Entonces hay camperas similares que valen que valen 250. Entonces vos la querés vender a 500, no la vendés. Acá todavía esa competencia no llegó. Pero los márgenes, en algunos casos, son muy altos. En otros no, porque esto no, en claro, la industria, digamos, en muchas otras industrias los márgenes no son ni de casualidad Pero, vos me dijiste, la indumentaria es justamente uno de esos ejemplos. ¿Cómo va a cambiar esto? Bueno, a la medida que haya más competencia, nosotros sigamos bajando impuestos y todo eso es lo que estamos haciendo. Ahora me quedé mal con esto de los $5 a 50, me parece casi delincuencial. Dicho por el dueño, O sea, no te estoy diciendo un cuento de... O sea. Es casi un robo a mano armada lo que está ahora. Bueno, no es un robo porque de vuelta se lo pagan. Entonces vos como empresario naturalmente vas a maximizar el precio al que podés vender. Por eso es importante la competencia. Por eso es importante poder bajar impuestos y bajar el costo argentino. Pero también es importante el cambio de chip de los comerciantes, ¿se entiende? Porque vos venís de una Argentina de décadas siempre desordenada. En la economía real pasa lo mismo que en lo financiero, o sea, cuando vos tenés un país riesgoso, para hacer un negocio le pedís un retorno más alto,
Porque naturalmente vos por el riesgo que implica tu país, claro. Por el riesgo que no es lo mismo invertir en Argentina que invertir en Suiza o invertir en Estados Unidos, donde las reglas de juego vos sabés que son las mismas, que no te las van a cambiar. Bueno, ahora están cambiando un poco, pero digo... sí, que hay previsibilidad. Claro, que hay previsibilidad. Entonces, ahora estamos en otra Argentina. Pero de vuelta, cuando vos venís de tantos años de hacer las cosas mal, ese es un cambio que a algunos comerciantes y a la gente les cuesta. Claro. Porque vos venís de muchos años de descrédito. Es decir, hacer las cosas mal no es gratis. El daño económico fue enorme, pero el daño a nivel también de psicológico también ha sido enorme. Entonces, ese cambio es mucho hablar, mucho comunicar y hacerle entender a la gente que esta vez sí es diferente porque estamos en un modelo diferente. Claro. Ahora, muchos también escucharon esta frase 500 veces. No, esta vez es diferente. Entonces, ¿cómo los podés convencer? Bueno, con hechos. Claro. Y esa es la parte buena. Nosotros hace 1 año y medio dijimos todo lo que íbamos a hacer y lo que pensábamos que iba a pasar. En ese momento muchos desconfiaron o los que confiaron en nuestra promesa. Sí. Hoy nosotros podemos mostrar hechos. Hoy hemos bajado impuestos, hemos bajado la inflación, hemos sacado 10 millones de argentinos de la pobreza, los salarios han recuperado un 15% en términos reales. Entonces la gente empieza a ver que acá hay un sistema, es cierto, ahora hay resultados. La cosa está mejorando en vez de empeorar, que es lo que vivimos todos los argentinos por décadas. O sea que me quedo con 2 cosas. Una, que en definitiva tiene que ver con que seamos tan caros, tiene que ver en comparación con, ¿no? Tiene que ver con los márgenes que ponen los empresarios en muchos casos, o comerciantes, que en muchos casos no es especulación solamente, sino un tema cultural que llevará tiempo cambiar. ¿Estamos? Sí, es una mezcla de todo, ¿no? O sea, hay que entender que hay que ser más competitivo, sí, que para eso hay que invertir. En Argentina no se invierte hace 20 años, o sea, te acostumbraste de vuelta. El kirchnerismo fue un proceso en el que es exactamente inverso a lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, nosotros estamos deshaciendo todo lo que hizo el kirchnerismo por años, que fue tener déficit, financiarlo entonces con suba de impuestos que expulsaba a la gente del sector formal, con deuda que al final te generaba un problema financiero y eventualmente default, o con emisión que generaba una suba de precios y una suba del dólar que ponía nervioso a todo el mundo y demás. Nosotros estamos haciendo exactamente todo lo contrario. Estamos teniendo superávit para poder devolverle recursos a la gente, para no tener que tomar más deuda, para poder bajar impuestos y para que no tengamos problema de precios ni de dólar. Bueno, y otra de las cuestiones es la cuestión impositiva, ¿no? Que es esto que hablamos, y sobre todo lo veo ahí Evan Sasovsky, que es nuestro líder, nuestro capitán de la casa, que es tributarista, y si no pregunto sobre temas tributarios me mata directamente, pero no, es algo que realmente nos preocupa a todos. Se ha hablado mucho en este último tiempo de la posibilidad de un super IVA. Quiero saber si realmente se está trabajando en esto o no. Cuando me refiero, voy a aclarar sobre todo para los que nos están viendo, un super IVA significaría la posibilidad de que este 21% que cobra Nación y que se coparticipa, es decir, se distribuye entre las provincias, sea en parte de la Nación, pero otra parte responsabilidad de las provincias, que cada provincia ponga el porcentaje de IVA total para llegar a este IVA. Y ahí compitan. No sabía que llamaban a eso super IVA. Bueno, super IVA pensé que estaban diciendo que íbamos a cobrarlo más. No, más IVA no. No. A ver, sí. ¿Está trabajando en algo así? Sí. Nosotros estamos trabajando en lo que es una reforma tributaria, una reforma laboral y más adelante una reforma previsional. Obviamente los tiempos de esas reformas los definirá el presidente, pero en términos puntualmente de lo que decís con respecto al IVA, sí, ya trascendió tanto que lo puedo decir, sí, la idea es generar competencia impositiva entre las provincias
particularmente. Si vos te fijás hoy, Argentina bajó el nivel de gasto fuertemente, ¿sí? Pero todo el esfuerzo recayó en Nación. No me quiero poner muy hincha, muy técnico, pero Argentina pasó en los 90 de tener un nivel de gasto que más o menos era de 25 puntos de producto. El gasto se mide con respecto a porcentaje del Producto Bruto. Cuando llegó el kirchnerismo, llegar a un nivel de 47%, o sea, prácticamente se duplicó. En el 2020 se llegó a ese pico de 47, pero en el 2015, 2016 estaba en 46. De eso, 28 puntos era Nación, más o menos 16 puntos provincias, 3 puntos municipios. El gasto se distribuye así en Nación, provincia y municipios. Sí. Hoy estamos en niveles de 35%. Nación es el que hizo el gran esfuerzo. Nosotros ahora estamos en 17 puntos. Es decir, lo que fue 28 en el 2020, hoy es 17. Nosotros le damos más o menos 23,5. Hoy estamos, como te digo, en 17. Cuando mirás provincias, está prácticamente igual. Bajó de 16 a 15. Y municipios está igual. 3 y 3. Entonces, no sé a qué venía esta. Estamos hablando de lo que yo le puse super IVA, pero que no es super IVA, pero esta posibilidad, sí. Esta modificación en el IVA. Sí, entonces lo que trato de decir es, evidentemente hay que hacer un esfuerzo a nivel de provincias. ¿Cómo generás este esfuerzo? Porque es muy difícil para nosotros. Sí. Nosotros no tenemos jurisprudencia sobre las provincias y es muy difícil negociarles que bajen. Claro. ¿Cuál es la mejor forma? Igual que en los comercios, haciéndolos competir. Entonces, por ahí a una provincia, como está pasando ahora en Estados Unidos, que grandes empresas se están mudando de California. De un estado a otro, claro. De un estado a otro. Bueno, ahora nosotros queremos promover eso. Entonces, que las provincias digan, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que bajen ingresos brutos? Todo el mundo dice, y con toda la razón, ¿no? O sea, ingresos brutos es el peor impuesto de la Argentina, obviamente, lo es. Pero representa el 80% de la recaudación de las provincias. O sea, primero no tenemos forma de hacérselo bajar. Ahora digo, ¿cómo podéis hacer que ellas mismas tengan el incentivo a hacerlo? Bueno, con competencia, como todo. Entonces habrá algunos que dirán, bueno, a ver, a mí me conviene bajarlo porque entonces más empresas se van a radicar en mi provincia y entonces al final voy a recaudar más. Hoy cobro esto, pero tengo 2 o 3 industrias locas. No me sirve. Entonces lo bajo y genero que empresas se muden a mi provincia. Bueno, ese va a ser un poco el esquema en la nueva reforma tributaria, sí. Y ese esquema es, porque hablaba de ingresos brutos, pero ¿será para IVA también? Sí, para IVA lo vamos a dividir entre nacional y provincial, sí. Ok, o sea, el 21% que hoy depende es nacional, claro. Se dividiría en parte, quedaría nacional, claro, y el otro porcentaje lo tendría que poner cada provincia a piacere, es decir, a gusto. Obviamente, es la competencia, claro. Ok. O sea, nosotros cobraríamos lo que le corresponde a la nación, que es más o menos 9 y moneditas, sobre el 21 que es sí. el IVA hoy, y las provincias pondrán su propio IVA. Pueden elegir poner un 11, un 10, un 5. Exactamente. Y competir. Bueno, todo un título, ¿eh? La verdad que sí, todo un título. Hablábamos, al principio hablaba de la inflación, que es uno de los problemas, o uno de los temas en realidad que uno más siente en la diaria, y decía, bueno, el dato de inflación del mes de abril viene mejor que el de marzo. ¿Qué números manejan? Porque se habla debajo del 3%. Sí, no tengo el número, obviamente, pero las estimaciones están en el entorno al 3, sí. Ojalá de un poco abajo del 3, pero como te digo, a mí no es lo que me quita el sueño en el sentido de que confiamos 100% en lo que estamos haciendo. La inflación en Argentina va a colapsar. Es un tema de tiempo, pueden ser 2 meses, 3, 4, pero Argentina va a converger a la inflación internacional, sin la más mínima duda. Bien. Bueno, en la última semana habló de un anuncio con respecto a
el dólar, ¿no? A la utilización de dólares en la economía. Sí, No se sé armó si un lío llamarlo. bárbaro, no sé para qué lo hice, pues se armó un lío Bueno, bárbaro. se armó un lío bárbaro, es cierto. Y también, bueno, empezó a circular mucha información y también Sí. mucha gente, de hecho nos están escribiendo muchísimo en el chat, les agradecemos enormemente, pero hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo van a tentar a la gente para que saque los dólares del colchón? Bueno, a ver, se dijeron muchísimas cosas, muchas erróneas, otras no tanto, pero voy al concepto, voy a tratar de explicar el concepto para el público para ver si se entiende. Dale. Nosotros hoy una prioridad para el gobierno es el crecimiento. Eso es una prioridad para nosotros hoy, porque mayor crecimiento implica mayor empleo, mejores salarios. Ahora, para que ese crecimiento que estamos viendo, vos pensás que en el 2024, punta a punta, cuando mirás el estimador mensual de actividad económica, la economía creció al 6%. Nosotros tenemos que consolidar ese nivel de crecimiento para los próximos años y si puede ser más alto, mejor. ¿Por qué es importante eso? Bueno, por el lado de la gente, como dije, porque implica mayor nivel de empleo, mejores salarios. Por el lado nuestro, por el lado del gobierno, porque mayor nivel de actividad implica mayor recaudación. Es el equivalente a que a ustedes les aumenten el sueldo. Cuando la actividad crece, el país recauda más. Sí. Ahora, ¿qué pasa en tu casa si vos ganás más y no aumentás tu nivel de gasto? ¿Ahorras más? Claro, ahorro más, sí. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Cuando aumenta la recaudación, a diferencia de lo que hacía el kirchnerismo, que era gastar más y más, nosotros al contrario vamos a gastar menos. Claro. Entonces, eso nos va a dar un ahorro mucho mayor que ¿qué vamos a hacer con ese ahorro? ¿En qué lo vamos a traducir? En baja de impuestos. Entonces, de vuelta, es el proceso inverso. O sea, se necesita ahorrar kirchnerismo. para bajar impuestos. Entonces, si la economía crece, recaudamos más, como gastamos lo mismo o menos, Sí. tenemos más ahorro, bajamos impuestos. ¿Por qué es importante entonces eso para la gente? Menores impuestos implica menor costo argentino, menor inflación, mejores productos a mejores precios para la gente. Para nosotros es importantísimo porque también eso implica eventualmente una mayor formalización, ¿sí? Mucho de este proceso de los últimos 20 años de déficit financiado, entre otras cosas, con suba de impuestos, como dije antes, expulsó a la gente del sector formal. Entonces vos tenés hoy cosas en Argentina que son muy particulares. Por ejemplo, 1000 quits representan el 50% de la recaudación. 1.000 nada 1000, más. 1000. 1.000 quits el 50% de la recaudación, sí. 11.000 quits representan el 70-75% casi de la recaudación. Entonces, ¿qué pasó? Vos expulsaste a todo el mundo. Claro. Es un desastre eso. Entonces, bajando impuestos es de esperar que entonces vos logres Que vuelvan. que más gente vuelva, porque dice, bueno, la verdad que si ya no me cobran impuesto al cheque, si ya no me cobran retenciones, si no me cobran impuesto país, si me desregulan y demás, y bueno, che, está bien, entonces, ¿sabes qué? Empiezo a participar más de la formalidad, que en el fondo es lo que muchos quieren, porque muchos, en realidad, como dije antes, fueron expulsados, porque si vos pagabas todos los impuestos que te querían cobrar en Argentina, no les daba el negocio a casi nadie. Está bien, ahora para que eso suceda tiene que haber una reforma tributaria, hay que bajar impuestos, todo eso lleva tiempo. Son dos cosas, sí, son dos cosas. Usted dijo, en 2 semanas yo voy a anunciar cómo Bueno, vamos a hacer para que está los bien la dólares pregunta. sean parte de la economía. Tiene La que gente ver con saque eso. los dólares. Tiene que ver con eso. Entonces, ahí voy. Para que se produzca, para que este nivel de actividad se consolide, vos hoy en Argentina necesitas que haya más dinero en la economía, ¿sí? Eso es lo que se llama, una palabra ahorita que se puso medio de moda ahora, que es remonetización. Sí, la remonetización. Anótenla porque vamos a hablar mucho seguramente en este tiempo, sí. Sí, digamos, entonces... La remonetización es volver a, es poner
pesos o dólares en la economía, es decir, circulante, remonetizar. Claro, es como el combustible de la economía. Entonces, cuando la economía anda bien, Sí. ¿sí? Demanda más combustible. Si nosotros, o sea, nosotros no emitimos pesos. Si nosotros quisiéramos mantener un crecimiento del 6% con este nivel de monetización o de pesos que hay en la economía, y en el mediano plazo es insostenible. Claro. Porque hoy, esto también se mide en términos, perdón por ser hincha, en términos de porcentaje de producto, hoy está en el 6%. Es un nivel de monetización bajísimo, ¿sí? Menos de la mitad de lo que es el promedio en Argentina. Ahora, cuando vos tenés una economía sana, la economía te demanda cada vez más combustible. Cuando tenés una economía desordenada, como teníamos cuando llegamos nosotros, es lo opuesto. Entonces, sobran pesos por todos lados. ¿Cuántos de los que están acá querían tener pesos en el bolsillo hace un año y medio? Nadie. Todo el mundo agarrabas los pesos, te los sacabas, comprabas cualquier cosa. El consumo, y así estaba el consumo, claro, también, ¿cuánto ¿no? era? Es cierto. Exacto. ¿Cuánto era en ese momento el nivel de monetización? Más o menos 2,5 puntos era la base en ese momento como porcentaje de producto. 2,5 puntos, para que se den una idea, es prácticamente los niveles previos a una hiperinflación. O sea que estábamos prácticamente en hiperinflación. Sí. Ahora, digamos, al bajar la inflación, piénsenlo de vuelta en sus casos. Vos antes, de vuelta, no querías tener un peso o no querías tener un peso tampoco en la cuenta corriente. Lo ponías en algún fondo que te pagaba intereses, lo ponías en Mercado Pago porque te pagaba cosas. O sea, todos aprendimos eso, cosa insólita también, ¿eh? Cosa insólita, sí. Bueno, pero ahora que la inflación bajó fuertemente, que el nivel de monetización bajó fuertemente, y todos tenemos por ahí mucho más plata disponible, ya sea en el bolsillo o en cuenta corriente. ¿Sí? Aumenta la demanda de dinero y aumenta la demanda de crédito. Como nosotros ahora no tenemos que tomar deuda porque no tenemos déficit, los bancos empiezan a actuar de bancos nuevamente. Entonces dicen, bueno, en realidad no le voy a prestar más a Caputo, Kirchner, Milei, al gobierno, al 30%, porque le puedo prestar a Eleonora a una tasa más alta. Entonces empieza a haber, digamos, los bancos empiezan a oficializar de bancos. Sí. Y la gente empieza a demandar crédito, porque vos te podés de repente ahora comprar un departamento, te podés comprar un auto en cuotas. Fíjate lo que aumentó el nivel de venta de autos, vamos para un año prácticamente récord, ¿no? Entonces, ese aumento es lo que te digo que genera entonces la necesidad de que haya más moneda. Más moneda puede ser en pesos o en dólares. Como no se emiten pesos, se necesitan Como no se dólares. emiten pesos, salvo que el dólar vaya al piso de la banda o que no nos hagan 100% de refinanciamiento cuando hay un vencimiento de un bono, entonces nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Y eso es a lo que estamos apuntando. ¿Cómo? ¿Y cómo? Claro. Bueno, no, digamos, como vos sabés que a nosotros no nos gusta adelantar, siempre preferimos decir las cosas cuando están. Pero quiero decir, tiene mucho que ver con desregulaciones, ¿sí? Todo este tema de regular, yo siempre digo que durante los últimos 20 años en particular el kirchnerismo reguló para la excepción. Entonces le joroba la vida al 99% de la gente, ¿sí? Pidiéndole un montón de cosas, de si querés abrir una cuenta corriente en un banco, hasta si querés hacer una transferencia a alguien, por poco no tenés que mostrar el tipo de sangre de todos tus hijos. Una cosa insoportable, pero desde hace 20 años que se convive con eso. Sí. Y la verdad es cero efectivo, porque esto aplicó a todo, ¿no? Bancos, lo que en su momento era AFIP, ahora es ARCA, WIF, todo. ¿Con resultados buenos? ¿Y buenos en dónde? O sea, nunca agarraste a nadie y, como digo, 1.000 quits representan el 50% de la recaudación y 11.000 el 70 o 75%. Entonces, es un sistema que no te funcionó. Evidentemente hay que hacer algo, hay que replantearlo. Entonces, esto que estamos haciendo tiene más que ver con tema de regulaciones. Entonces, esto que vamos a hacer va
a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gastan. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés $100 y decís, no, estos $100 los voy a guardar y voy a usar, o sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. No le sirve a nadie eso, no le sirve a la gente porque se pierde el interés en los dólares, o sea, pierde la tasa y cada vez ese costo de oportunidad es más alto. No le sirve al país, no le sirve, digamos, a nadie. Entonces, es parte del clic, es parte del cambio cultural que nosotros estamos proponiendo. Entonces, si esa remonetización se da en dólares, hasta sería más lógico. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más dólares que pesos. ¿Cuántos dólares se calculan los argentinos abajo del colchón? Cerca de 200.000. 200.000 millones de dólares. Vos pensá que hay emitidos 45.000 millones de pesos. Entonces hay muchísimos más dólares. Ahora, Argentina no tiene un problema de dólares. Y en el esquema nuestro, como yo dije desde el primer día, en diciembre del 2023, siempre dije que íbamos a ir a un esquema de competencia de monedas donde la moneda fuerte iba a ser el dólar, y aunque pareciera alocado lo que decía en ese momento, en algunos meses iban a faltar los pesos. Bueno, eso es lo que ya está pasando. Entonces, para nosotros es importante que se acelere esta remonetización en dólares. Queremos que la economía crezca por todo lo que expliqué antes, y entonces si los dólares se circulan, eso va a hacer que se produzca esto más rápidamente. Ahora, esto que bien explicaba de entonces que serán desregulaciones, estamos hablando de no dar explicaciones, de alguna manera, cambio el término. Desregulaciones, sí, a nivel de Banco Central, a nivel de Economía, a nivel de Arca. Está bien, para no tener que dar explicaciones y para que la gente pueda sacar sus dólares. Para que sea más normal, como en un país normal. O sea, en un país normal, si vos gastás, nadie te estaba pidiendo explicaciones todo el tiempo. Si vos gastaste $2, 4, si le transferiste a otro, o sea, pero también es cierto que en un país normal el 40% de la economía no está en negro, ¿no? No, incluso acá más, te diría, de ese porcentaje, probablemente más cerca del 50%, pero justamente la forma de cambiarlo, eso es a lo que íbamos antes, es la antítesis de lo que se ha querido hacer. Justamente todo ese exceso de regulación y ese modelo de déficit financiándolo con suba de impuestos, deuda o emisión, es lo que hizo que haya un 50% de informalidad. Entonces nosotros tenemos que, de vuelta, deshacer todo lo que hizo el kirchnerismo por 20 años. Bueno, obviamente que va a llevar tiempo, no va a ser de un día para el otro. Por eso digo, no pensemos, no pretendamos ser Suiza en un año. Pensemos en dónde estábamos hace un año y medio y sobre todo pensemos a dónde íbamos, lo que todos creían que iba a pasar. Entonces, obviamente, cuando eso no pasó, a todos nos empieza a agarrar ansiedad y todos quieren que todo esté bárbaro mañana. Sacame las retenciones hoy, sacame el impuesto al cheque hoy, saquen ingresos brutos mañana. Bueno, en un país que perdió totalmente la credibilidad como Argentina, que no tiene acceso a financiamiento y demás, donde vos haces eso, por ahí entras en problemas de vuelta, porque entonces podés volver a tener déficit y como sos de vuelta un país con muy poca credibilidad, cuando empezás a tener déficit, ¿qué dice la gente? Sonaron, se van a tener que financiar, pero financiamiento no tienen. Entonces vuelve el kirchnerismo, entonces empezamos con el lío de otra vuelta. Vez, sí. Entonces, lamentablemente, esto es un proceso y hacer las cosas mal tiene sus consecuencias. O sea, como siempre dice el presidente, cada uno puede hacer lo que quiera, lo que no puede evitar es pagar las consecuencias. Bueno, Argentina hizo las cosas mal por muchísimos años. Entonces, la consecuencia es que sos un país que no tiene credibilidad, que no tiene crédito,
que no tenían reservas, que tenía una inflación. Entonces, todo eso es la consecuencia de lo que hiciste. Bueno. Ahora, para pasar en limpio, porque hay mucha gente que está escribiendo con el tema del dólar y esta desregulación o no dar explicaciones, que explicaba bien recién, la idea troncal entonces sería que yo pueda agarrar los dólares de abajo del colchón y ir a comprarme un electrodoméstico. Tranquilamente. O un auto. O una casa. O un terreno, o lo que quiera. Sí. Sin tener que dar explicaciones más allá de que no estaba bancarizada. Sí, es un cambio digamos, cultural, y hay que explicarlo bien, y cuando lo tengamos terminado lo vamos a explicar. Sobre todo porque seguramente esto va a generar polémica. Algunos van a decir, bueno, se va a empezar a judicializarse. Polémica va a generar siempre, porque vos tenés del otro lado gente que quiere que al país le vaya mal. Entonces, cualquier cosa que haga, siempre la polémica se va a generar. Nosotros nos focalizamos en la gente. Nosotros queremos hacer cosas que sean buenas para la gente. Y si vos lo mirás, todavía hoy se polemiza, y justamente el soporte del presidente, ¿cuál es? La gente, porque la gente se está dando cuenta que nosotros gobernamos para ellos. Y los que protestan, ¿quiénes son? Y los políticos, porque en el fondo se están quedando sin el negocio de la política. La política, para ellos, es un negocio, no es un servicio público. Bueno, nosotros venimos a cambiar eso. Para nosotros es un servicio. Tenés que, obviamente entonces siempre vas a tener a esta gente protestando, no importa lo que hagas. ¿Realmente es más, cree que si hay es gente bueno, más van a protestar. ¿Realmente cree que hay gente que quiere que al país le vaya mal? No, ¿cómo creo? Es un dato. No es que lo creo, no es opinable. Es así. Bien. Colegas tuyos quieren que bueno, que no vaya mal. Ahora si le parece, vamos a hablar de eso también, del periodismo y los ataques al periodismo en este último tiempo, porque me parece interesante dar el debate y poder hablarlo. Lo abordamos ahora porque podemos estar un día debatiendo eso. Lo hacemos, pero ya que lo tenemos acá y que lo mencionó, me parece que es importante hacerlo. Sobre todo yo también como periodista me parece importante marcar esto. ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Por qué tanto ataque al periodismo en este último tiempo? Primero aprovecho a felicitarlos a todos por el streaming, porque yo creo que un poco eso es a donde va. Así que creo que son en algún punto pioneros en esto. Y es un poco lo que puse en el tweet, y sin ninguna falta de respeto a nadie. Al contrario, justamente me hice eco de un comentario que hizo un periodista, Johnny Viale. Johnny, hablando él mismo de que ellos tienen que tomar nota, porque mostró una encuesta donde el 81% de la gente no le cree al periodismo. Entonces yo realmente dije, sí, eso es lo que está pasando, y si no toman nota y cambian, cada vez va a ser peor. Y eso es un dato de la realidad, te lo están mostrando las encuestas. Eso no es por el presidente, eso es por mérito propio, eso es porque una parte del periodismo, por supuesto, no todo, como tampoco todos los políticos son malos o corruptos, pero lo que ha pasado en los últimos 20 años, siempre ha habido corrupción, seguramente en Argentina, y seguramente la haya en todos los países, pero los últimos 20 años el nivel de corrupción del kirchnerismo se exponenció a un nivel absurdo, a un nivel sin precedentes. Probablemente haya sido el gobierno más corrupto de la historia mundial. Es una cosa que si la gente supiera la cantidad de plata que se han robado, no lo creerían. Entonces, eso, para mí, una teoría propia, digamos, para debatir, lo que pienso yo. Yo digo que eso también corrompió fuertemente al periodismo. Fuertemente. Y eso lo tienen que reconocer. Yo conozco periodistas, vos estás en el medio, incluso has trabajado con periodistas que sabés que son multimillonarios. Y no son multimillonarios por lo que les pagan en el trabajo. Y no creo que sean multimillonarios porque en su tiempo libre son grandes empresarios, digamos, son genios que en su tiempo libre son mega empresarios, pero les divierte hacer periodismo. No, evidentemente es porque cobran por difamar, cobran por mentir. Y eso
es lo que ha venido pasando exageradamente los últimos 20 años. Cuando vos tenés ya un nivel de corrupción tan alto, ¿sí? Ese nivel de corrupción, como digo, hizo que la política usara el periodismo para mantener el negocio. ¿Cómo? Difamando, desprestigiando a cualquiera que les pudiera hacer frente. Sobre todo a gente de bien que se quiera dedicar a la política. O sea, yo lo viví en carne propia y mucha gente que conozco también. Entonces, ¿qué logran los tipos con eso? Dicen, mira, sí, a este lo acusaron de cosas y demás, no, yo no me meto. Entonces, ¿qué logran con eso? Mantenerse en el negocio, seguir corriendo el negocio. El presidente vino a cambiar eso. ¿Sí? Ahora le hago un punto ahí. Dale. Le hago un punto ahí. Porque pongamos que tomamos esto de que existe un descrédito del periodismo, en general quizá, o en particular para ciertos periodistas, que existe corrupción en el periodismo, seguramente, como en cualquier otro lugar en la Argentina, me animo a decir. Sí, exacto. Ahora, la generalización y de boca del presidente, que es quien tiene los resortes del Estado, eso es lo que a mí más me preocupa. Eso es lo que estoy marcando. Digo, el primer mandatario, él tiene los resortes del Estado, tiene el acceso a las fuerzas, tiene el acceso a la CIDE, tiene el acceso a la FIP. Y el propio presidente escribiendo no odiamos lo suficiente a los periodistas, me parece absolutamente que genera violencia, me parece incorrecto y además que genera violencia de arriba hacia abajo. Nos metemos en un lío. Porque no, yo disiento. A ver, nosotros... ¿Por qué? Te digo porque nosotros no hacemos uso de eso. Yo no le mando la ARCA a nadie, ni la IGJ, ni nada. O sea, y el presidente se defiende desde su cuenta personal de tweet. Y digo algo muy importante. El presidente se defiende. El ataque es del periodismo. A ver, yo lo puedo decir porque de vuelta yo lo viví digamos, en primera persona. Por ejemplo, yo vi al periodismo durante meses, muchos meses, ¿no? Casi te diría un par de años, tratando de instalar que mi familia, que mi hermana y mis hermanos habían financiado el supuesto o el atentado contra la vicepresidente. Sí. No debe haber una boludez más grande en la historia del periodismo mundial. Perdón que lo diga así burdamente. Es pico de boludismo mundial. ¿Se entiende? Para ser claro. Bueno, los tipos estuvieron meses con las fotos de mi amigo, de guerrillero. Sí. O sea, yo digo, eso no es más agresivo. Y si había un loquito del otro lado que se lo creía, iba y le pegaba un tiro a alguien de mi familia. Entonces, comparto. Bueno, por eso te digo, es agresivo. Vos me preguntás entonces a mí, ¿qué pensás de esos periodistas? Yo si soy brutalmente honesto, que lo soy, te voy a decir, para mí son una basura humana. Está bien. Ahora, si yo digo que esos periodistas son una basura humana, salen todos los periodistas a decir fopea y cosas. El ministro dijo que tal periodista es una basura humana. Yo estoy diciendo una verdad. Un tipo que hace eso, que cobra por difamar a ese nivel a otra persona, es una basura humana. Pero yo digo, ¿quién está generando la agresión? ¿Yo? O los tipos que están durante meses y años mintiendo, que además generaban, que además sí, el kirchnerismo te ponía todo el aparato, porque nos mandaban la policía, AFIP, IGJ, el número uno de la IGJ, el atorrante ese que estaba antes, porque es un atorrante, mintiendo, diciendo que mis hermanos no eran desarrolladores, deben ser uno de los, 10 desarrolladores más importantes de la Argentina, que hacían barrios falsos y demás. Entonces vos te bancás todas esas cosas, mientras te estás rompiendo el traste por tratar de cambiar el país y demás. Ponés simplemente que están difamando y todos saltan. Entonces es como, yo lo relaciono como el caso de, como el mito de, lo llevo a la economía, del déficit y
las causas y las consecuencias, ¿no? Que finalmente explicamos que el problema en Argentina era el déficit y no lo que se le vendía a la gente, que era el dólar, la inflación y demás. ¿Por qué hacía eso la política? La política hacía eso porque si no se tenía que autoinculpar y decir, sí, somos nosotros que gastamos de más. Acá yo creo que pasa más o menos lo mismo. El tema, la solución a este problema no es que el presidente deje de tuitear, la solución es que dejen de mentir. Eso es todo lo que pide el presidente. Dejen de mentir. Bueno, yo creo que ahí es, primer punto es imposible. Habrá gente que mentirá porque opera, habrá gente que mentirá porque se equivoca. No, si mentís no te equivocás. Bueno, está bien, habrá gente que desinforma porque se equivoca, me corrijo, está bien, es cierto, si mentís no te equivocás. Ahora, más allá del corporativismo, que es cierto, yo no creo en el corporativismo como tal, sí creo que hay una desigualdad absoluta de poder entre una cosa y otra. El ejemplo que puso de periodismo militante, kirchnerista, hablando sobre su familia, que lo comparto, estamos hablando de un periodismo que, como todo periodismo, es absolutamente democrático. La gente decide si verlo o no verlo, si cambiar o no un canal de televisión o elegir o no un canal de streaming, si poner o no un dial de radio, si leer o no un portal de alguno de los principales diarios de la Argentina. Es una elección, es parte de la democracia. Estarán aquellos periodistas que después recibirán alguna causa por calumnias, injurias, pero no es lo mismo el rol y la igualdad de poder que tiene un periodista que el presidente de la nación. Yo disiento, Elio, con eso. De veras, te digo, creo que ayer veía un tuit de Agustín Laje que lo decía bien. ¿Vos podrías tener miedo si realmente creyeras que nosotros vamos a usar la fuerza del Estado para, o sea, él ponía bien el ejemplo, si ese tuit lo dice Maduro, si ese tuit lo escribe o algún otro, digamos, no quiero dar nombres para no generar, entonces vos podés vos podés asustarte. Nosotros no hacemos eso, es simplemente una defensa personal que tiene efecto en la sociedad. Yo voy a esto, de vuelta, es un tema para debatir horas. Sí, horas. Pero yo creo que es bueno para la sociedad. ¿Por qué? Porque desenmascara un tema que pasa en el periodismo. Entonces, hoy cada vez más gente sabe que el periodismo actúa así. Y eso... el periodismo. No el periodismo, algunos periodistas, correcto, que algunos periodistas actúan así, pero lamentablemente esos periodistas desprestigian a todos ustedes. Entonces, ustedes, lejos de corporativizarse, por ahí debieran decir, sí, tomemos nota, la verdad que estos tipos nos están haciendo daño, porque el nivel de corrupción llegó a tal punto que estamos perdiendo credibilidad. Y entonces, yo creo que no lo veo que es algo, creo que al final para la sociedad es positivo, porque entonces se van a empezar a cuidar más, van a empezar a mentir menos, y la política va a estar entonces manejada por gente que no lo va a ver como un negocio, sino como gente que va a venir a hacer las cosas bien para los ciudadanos. Y eso es lo que tiene que pasar. Yo creo vamos a cortar esto del periodismo acá porque me quedan dos cositas más porque no nos vamos a poner de acuerdo. Pero está bueno también decir esto, no estamos de acuerdo. Obvio. No estamos de acuerdo porque yo insisto con esto del nivel de violencia que se genera de arriba hacia abajo. Y otro tema también para debatir en otro momento es que si el tuit del presidente es personal o no. El presidente es el presidente. Escriba en Twitter en su casa o no. Su casa, que es la Quinta de Olivos, digo. Pero bueno, no importa. Eso lo dejamos para otro momento y le agradezco enormemente que nos hayamos metido en este barro porque me parece que es interesante. Sí, exacto. Si no pregunto esto, mis amigos del campo me esperan directamente afuera. Así que sí, la verdad que las exportaciones, las liquidaciones estuvieron bien en el mes de abril, un 20% más que en abril del 2024, cerca de 2.400 millones de dólares. La gran pregunta es, la cosecha viene bien, los rindes vienen bien, son mejores, te diría, que lo esperado. ¿Podrían dejar la baja de las retenciones si las condiciones macro dan?
Si las condiciones macro dan, eso siempre es el caso, es lo que siempre hemos dicho. Nosotros en el primer semestre hicimos un esfuerzo particular porque se habían dado 3 factores que al final no se materializaron. Uno era que parecía que podía llegar a haber una sequía que, bueno, al final, gracias a Dios, no se materializó. 2, habían bajado los precios de los commodities, sí, que finalmente recuperaron. Entonces, la realidad es que hicimos un esfuerzo ahí porque pintaba una situación más difícil para el campo, pero sabíamos que no teníamos los recursos a lo largo del año para hacerla, duradera en el tiempo. Sí lo hicimos con las economías regionales, esto lo hicimos parcialmente. Hoy estamos cumpliendo, como siempre, con lo que dijimos, y yo lo repito siempre, si pudiéramos hacerlo, si nosotros vinimos acá a esto, es lo que estuvimos hablando durante todo este tiempo, nosotros vinimos a bajar impuestos, o sea que en cuanto podamos, lo vamos a hacer. Yo lo que le digo al campo es, hemos hecho un montón de cosas para el campo, ¿no? Este gobierno ha hecho un montón de cosas, porque o sea, no es solo cosas, hemos bajado aranceles en herbicidas, les hemos bajado, bueno, además de estas retenciones, les hemos bajado aranceles para que puedan importar maquinaria, incluso usada. O sea, la unificación del tipo de cambio también. Ni hablar con la unificación del tipo de cambio. Hemos hecho un montón de cosas. Pensemos de vuelta a donde habíamos llegado. Pensemos que ellos venían de una situación, sí, donde tenían que exportar a 300 menos retenciones y comprar a 1000. Bueno, entonces, en la medida que podamos, vamos obviamente a hacerlo. Y el campo para nosotros, como siempre digo, es una prioridad. Ya lo dijo el presidente 1000 veces y yo lo he dicho 1000 también. El campo es una prioridad y el impuesto a los débitos y créditos es nuestra otra prioridad. Ahora, también está bueno que hagan fuerza en las provincias, como decía antes, presionar a las provincias para que puedan bajar ingresos brutos. O sea, no es solo un tema de retenciones. Para explicarle también a la gente del campo, porque yo veo muchos tweets que a veces dicen, no, si nos bajan las retenciones los bañamos de dólares y demás. Hoy el problema en Argentina no es los dólares. El problema para nosotros es la recaudación, es el nivel de nosotros, sí, tenemos que seguir teniendo superávit. Con todo lo que hemos logrado en el área de energía, con lo que va a pasar en minería, vamos a tener en el corto plazo, en los próximos años, dos agros más, que van a ser energía y minería. Y como nosotros no emitimos pesos, de vuelta, cada vez va a haber más dólares y menos pesos. Entonces, el problema no es el dólar, el problema es que si nosotros nos equivocamos en el cálculo de la baja de impuestos y empezamos a tener déficit, dado todo lo que vivimos en el pasado, va a empezar una psicología de vuelta de que la gente va a decir, uy, terminaron con el ancla fiscal, ahora tienen déficit, se tienen que financiar, ¿se van a poder financiar? No. Entonces vamos a entrar en problemas. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque en Argentina hoy no hay espacio para errarle. Sí, no hay espacio. Entonces preferimos pisar sobre seguro y seguir cumpliendo todo lo que decimos que, digamos, es lo que hemos venido haciendo y por eso hemos ganado la credibilidad ahora o recuperado un poco como país la credibilidad. Hoy Argentina es ejemplo en el mundo, o sea, pasamos de ser de lo peor a lo mejor. Escuche, o sea, le voy a decir algo. En la reunión final del G20 y del Fondo Monetario ahora en Washington, en el último, le tocó hablar última a Cristalina, la número 1 del fondo, y dijo lo siguiente, dijo, ahora con la crisis internacional, con todo el problema que estamos viendo, probablemente van a ser muchos los países que necesiten ayuda. El fondo solo va a poder ayudar a países que hagan las cosas como Argentina. O sea, Argentina pasó a ser el ejemplo del país que hace las cosas bien. El secretario del Tesoro americano dijo, Estados Unidos está para ayudar y lo va a hacer, dijo, de hecho, incluso nombró al ISF, al fondo particularmente con el que nos van a ayudar si lo necesitáramos, a países como Argentina. Porque son países que son ejemplo hoy.
Entonces, que están haciendo los deberes. Claro, nosotros ahora no podemos arriesgar esa credibilidad. Ministro, dos cosas ya agradeciéndole, porque ya son las casi 10:30, se nos fue, increíble el cómo se nos fue. Una pregunta de coyuntura que necesito hacerle antes de ir con la pregunta innecesaria. Hoy vamos a abrir esto con usted. ¿Qué es eso? Ahora le cuento, pero mañana hay paro de colectivos. Es innecesario. Mañana hay paro de colectivos. ¿Se podrá desactivar? ¿El gobierno tiene los resortes para poder desactivarlo? Sí, yo creo que se va a desactivar, pero me preguntaban antes de venir acá si tenía algo que ver con el cambio de secretario de transporte. No tiene nada que ver con el cambio. Y además, con la salida de Franco Mojeta. No, y vuelvo a decir, además Franco hizo un trabajo extraordinario y el punto es que vaya ahora más a la parte política. Así que de desactivar el paro nada tiene que ver con eso, y creo que sí, que es desactivable, sí. Bien. Bueno, ahora si nos vamos con la pregunta innecesaria, es una nueva sección, hoy primer programa, le agradecemos enormemente por estar acá en el estreno. La pregunta innecesaria para funcionarios. Demasiados papeles. No, hay demasiados papeles, pero puede elegir uno solo. Dale. Tiene que elegir uno solo. ¿Yo? Y es una pregunta innecesaria, es una pregunta final para conocer otro costado de los funcionarios. No vale. No vale espiar. A ver, dice, lee la voz. A ver, dice... ¿Cuál fue el último me gusta que diste en Instagram? Facilísima, porque no tengo Instagram. No. Agarro otra, si querés. Agarramos otra. A ver. Claro, justo, qué mala suerte. Me tocó una fácil. A ver, una fácil. ¿Qué dice? ¿Qué aplicación usas más en el celular? En el celular, WhatsApp. WhatsApp. Sin duda. Estoy en una reunión, salgo, hay 120. Hay mucha gente que... ¿Debe muchos WhatsApp? Y es eso que te estoy diciendo. Si estoy 2 horas en una reunión, cuando salgo hay más o menos 160. No llego, con mucha gente quedo mal porque no llego ni a ver. Entonces por ahí no contesto. Si no quedó arriba y después llegás a tu casa a las 9:30 de la noche y te van a poner a contar 180 WhatsApp, te matan en tu casa, con lo cual claramente es WhatsApp. Bueno, muy bien. No tiene Instagram, sí Twitter, lo sabemos totalmente. Ministro, gracias por este tiempo, y a él ya me está apurando allí de atrás. Gracias, muchas gracias, de verdad. A ustedes y los felicito por el programa.